Bueno, vamos a dar el tema que es relevante y muy importante, que pertenece a la triada mortal en relación a la hipertensión durante el embarazo. Vamos a ir viendo varias de las manifestaciones clínicas de cómo se presenta el trastorno hipertensivo en el embarazo, los medicamentos que utilizamos, las intervenciones oportunas que se puede hacer e incluso acciones inmediatas tanto a nivel de un centro de salud que ayuda a que ese paciente llegue en mejores condiciones a un centro hospitalario donde se puede hacer alguna intervención y se haga un máximo esfuerzo para tratarle de salvar la vida a una paciente. Y es que en la preeclampsia o eclampsia ha habido muchas de las condiciones o terminologías que han ido variando y probablemente van a ir cambiando y se va a ir agregando otra cosa. Lo cierto es que nosotros como país todavía nos quedamos cortos. Hay algunas intervenciones oportunas que se pueden realizar y a nivel hospitalario mucho más para tomar decisiones oportunas y no complicarle la vida a la paciente o al bebé, o mejorar el pronóstico del bebé, que es el problema que más grave tenemos nosotros, ¿verdad? Prácticamente ustedes no deberían de ver una eclampsia, pero se ve todavía en las comunidades muy remotas, el difícil acceso de las pacientes, la falta de educación, en todos los ámbitos que tenemos presentes nosotros y más en relación a un embarazo. Aquellas pacientes llegan muy tarde a su primer control prenatal o llegan cuando ya están complicadas, ocultan el embarazo en la ciudad, algunas adolescentes, ¿verdad? Y a veces tenemos este detalle de problemas. Antes se utilizaba el término de toxemia, ¿verdad? Aquella paciente que miraba que incrementaba, se ponía dematosa, tenía cefalea, dolor epigástrico, algunas alteraciones en la visión, ¿verdad? Yo recuerdo una vez una paciente que falleció, que era empleada doméstica, le dijo al patrón que tenía cefalea y mejor se fue a acostar. Probablemente en la noche convulsionó y esa paciente llegó fallecida al hospital y no se pudo hacer nada, ¿verdad? Prácticamente esas cosas son las que tenemos que evitar en estos tiempos y prácticamente ustedes no deberían de lograr ver una eclampsia. Lamentablemente, y creo que estos porcentajes probablemente andan mucho más altos, ¿verdad? Del 5 al 10% de los embarazos van a presentar, de todas las embarazadas, un trastorno hipertensivo y más una preeclampsia severa, ¿verdad? Y hay que recordar que aquellas pacientes que tienen hipertensión arterial crónica están mayor predispuestas a complicarse con una preeclampsia sobreagregada. ¿Y por qué todo esto? Porque las condiciones propias y particulares físicas del estrés y todo esto han cambiado para nosotros, ¿verdad? Ahora vemos más pacientes obesas, ahora vemos más personas jóvenes con trastornos hipertensivos, ¿verdad? Y todo esto nos complica, ¿verdad? Y probablemente las estadísticas son mucho más altas, ¿verdad? Probablemente es cierto, en otros países desarrollados ellos no tienen tanta mortalidad por hemorragia posparto, pero nosotros sí, tienen más mortalidad por trastornos hipertensivos, pero yo diría que van a la par casi en nuestro país, en donde vemos pacientes casi todos los días que se complican de una hemorragia posparto y pacientes que tienen el trastorno hipertensivo. La diferencia es que la hemorragia posparto es algo que yo sutilmente debo de tratar de controlarlo y hacerle intervenciones oportunas para no llegar a complicar la paciente, pero el trastorno hipertensivo no es así. Y yo creo que la única forma de mejorar estas condiciones es educando a la paciente, uno, llegando a su control prenatal de forma temprana y haciéndole todos los procesos gerenciales, administrativos y educativos que logren que esa paciente, cuando tenga un dolor de cabeza, no se quede allá en la casa tomando un gramo de acetaminofén y tranquila, ¿verdad? En que después venga más grave, ¿verdad?
y entendiendo toda aquella serie de intervenciones preventivas que nosotros podemos realizar para disminuir la mortalidad materna. Lo que nos interesa y nos compete. Nosotros podemos clasificar varias terminologías o varios procesos clínicos de lo que es la paciente con preeclampsia. Nosotros podemos tener a aquella señora con hipertensión arterial crónica, aquella señora que ya viene con el antecedente previo, ¿verdad? Entonces es hipertensa crónica y lo único que cabe ahí en ese momento es revalorar probablemente el antihipertensivo que ella está utilizando. Cabe mencionar que casi todos los antihipertensivos que se pueden utilizar en la paciente tienen redistribución de flujos y tienen tendencia a ser teratogénicos. Por eso es que ustedes van a notar que casi todos, mejor dicho, todos nosotros los ginecólogos cambiamos los medicamentos antihipertensivos en una paciente con hipertensión arterial crónica, ¿verdad? La hipertensión gestacional, aquí la diferencia entre la hipertensión arterial crónica con la gestacional es que aquella paciente que tiene menos de 20 semanas de gestación va a ser hipertensa crónica y la que tiene más de 20 semanas va a ser un proceso hipertensivo provocado por el embarazo, o sea, una hipertensión gestacional. Y aquí la única diferencia entre las preeclampsias es que la paciente presenta proteinuria, ¿verdad? Con la proteinuria hay muchas controversias que más adelante lo vamos a mencionar, lo vamos a hablar, porque no necesariamente tienen que tener preeclampsia severa para tener la presencia de proteinuria. Puede tener afección de otros órganos, tener órganos de choque, el hígado, convulsionar, tener cefalea, visión borrosa y la proteinuria le sale negativa. Bueno, a diferencia de la hipertensa crónica que le presentan proteinuria y nunca antes habían tenido proteinuria. Es eso lo relevante y lo importante del control prenatal, porque nosotros al tener la presencia de una paciente con hipertensión arterial crónica tendríamos que sí o sí mandarle a hacer una proteinuria de 24 horas y si esta está negativa, entonces tenemos que decir, bueno, entonces no lo debe de volver a presentar, o si lo presenta ya se convirtió en una preeclampsia sobreagregada. Nosotros tenemos mucha confusión con este tipo de pacientes, ¿verdad? A veces pensamos que la paciente llega en una crisis hipertensiva y no sabemos si realmente es preeclampsia o no, porque recuerden que el tratamiento para los trastornos hipertensivos provocados por el embarazo es terminar el embarazo. Y entonces venimos nosotros y encontramos la presión elevada, más de 20 semanas. No solamente en ese momento, como en la primera toma, nosotros vamos a venir y vamos a decir, es hipertensa. Tendríamos que esperar entre 4 o 6 horas que la paciente esté en reposo para volverla a tomar la presión. Si está normal, pues solo lo observamos. Si está hipertensa, entonces ahí sí, comenzamos a hacerles estudios. Y dentro de los estudios vamos a hacer proteinuria de 24 horas. Si nosotros en esa proteinuria de 24 horas encontramos más de 300 miligramos, vamos a decir que esa paciente es preeclampsia, ¿verdad? Ahora, sin embargo, si nosotros encontramos 2 o 5 gramos, vamos a decir que es una preeclampsia severa. Podemos hacer la medición de la relación de creatinina en orina, ¿verdad? Podemos hacer tiras reactivas de entradas cuando no tenemos a la disposición de la proteinuria de 24 horas. Más sin embargo, si nosotros encontramos examen de laboratorio con recuento plaquetario menor de 100.000, ¿verdad? Creatinina mayor de 1.1, niveles de transaminasa en relación a los controles elevados el doble de lo normal. O tenemos pacientes que vienen con presiones elevadas, 140-90, pero tienen cefalea, visión borrosa, befosfenos, o incluso tiene hasta maurosis. Tenemos que pensar que esa paciente es una preeclampsia con datos de severidad y que más bien está a un pasito de tener una crisis convulsiva y convertirse en una eclampsia. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué tenemos que tener presente para decir que esta paciente se puede convertir en una preeclampsia? Tener en cuenta todos aquellos factores de riesgo, como la paridad de la paciente, aquellas pacientes que son primíparas, tienen riesgo de todo, ¿verdad? Es el primer embarazo y tienen riesgo de todo. El antecedente previo de preeclampsia en el embarazo anterior es uno de los parámetros o antecedentes relevantes e importantes para decir que esa paciente va a tener preeclampsia.
la historia de trombofilias, un embarazo múltiple tiene mayor riesgo, las fertilizaciones in vitro, ¿verdad? Que es cosa rara que nosotros miremos acá, pero casi siempre las fertilizaciones in vitro, el detalle es que ponen embarazos gemelares, ¿verdad? La historia familiar de preeclampsia, ¿verdad? Si es diabética tipo 2, 1 o 2, tiene riesgo, si es obesidad, si tiene alguna enfermedad de base, y la edad avanzada de la madre predispone, ¿verdad?, que tenga preeclampsia. Todo esto está anotado dentro de la historia clínica perinatal que nosotros llenamos cuando la paciente llega a control prenatal. Cuando hablamos de lo que probablemente ocasiona el trastorno hipertensivo en el embarazo, pues todavía está en investigación, se habla de componentes genéticos, se habla de algunos componentes inmunológicos, que eso ya está bien claro y establecido. Pero ¿qué pasa con aquella paciente que no tiene ninguna enfermedad, con aquella paciente que no hay nada de base para sustentar de que presente un problema hipertensivo en el transcurso del embarazo? Pues se relaciona con la exposición a las vellosidades coriónicas. ¿Y qué es lo que pasa acá? Se supone que hay una migración del tejido trofoblástico para remodificar las arterias espirales y que éstas se vasodilaten y permitan una mayor circulación o flujo placentario, uterino placentario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta se ve afectada y lo que se percibe es como un daño de tejido endotelial que promueve un proceso inflamatorio. Claro, aquellas pacientes diabéticas, obesas, con alguna enfermedad de base, son más predispuestas a tener este tipo de problemas, ¿verdad? Pero a veces hay cosas propias del embarazo, como un embarazo molar o un embarazo gemelar, que van a estar más predispuestas a una hipertensión en el transcurso del embarazo. Bueno, y lo que les había mencionado, aquí está el esquema, ¿verdad?, de cómo se vasodilata una arteria espiral cuando ocurre una adecuada migración del tejido trofoblástico a nivel de las arterias espirales, y aquella arteria espiral que se queda colapsada cuando se supone que hay un déficit de migración del tejido trofoblástico a nivel de las arterias espirales, y por lo tanto pasa lo que les había mencionado en relación a un daño del tejido endotelial, ¿verdad?, que al final promueve una agregación plaquetaria, y eso es lo que aumenta el tromboxano y la prostacyclina, y el óxido nítrico está definido en comparación al tromboxano. Pero no solamente es la remodelación al nivel de las arterias espirales, sino lo que conlleva el daño de tejido endotelial, cambios vasculares uterinos propios, cambios circulatorios, alteración de la función renal, alteraciones hematológicas, daño endotelial. Y también hay algo que ya está muy bien estudiado y que se ha visto que puede ser como algo muy preventivo en relación a proteínas angiogénicas y antiangiogénicas, que la correlación de las proteínas antiangiogénicas es mucho mayor en comparación a estas. Entonces uno ya puede detectar a partir del primero, en algunas ocasiones, o el segundo trimestre, pacientes que van a desarrollar un trastorno hipertensivo en el embarazo. No así lo anterior, ¿verdad?, dentro de los cambios hemodinámicos, de los cambios fisiológicos o fisiopatológicos que ocurren en la mujer embarazada. Por ejemplo, si hablamos del volumen sanguíneo, que sabemos que aumenta un 45% en una paciente embarazada normal, aquí más bien ocurre lo contrario, hay una concentración y por lo tanto una paciente fácilmente entra a una coagulación intravascular diseminada, una hemorragia postparto y todos los cambios o problemas que puede conllevar tener una enfermedad de estas en el transcurso del embarazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay una correlación de factores angiogénicos y factores antiangiogénicos. En una paciente embarazada normal, cuando ocurre esa remodelación de las arterias espirales, hay un acoplamiento normal de estas sustancias, ¿verdad?, tanto los factores angiogénicos como antiangiogénicos. Pero cuando se da la disrupción endotelial o la disfunción endotelial, se ha observado que los factores antiangiogénicos en comparación con la angiogénesis normal, esta se ve incrementada. Por eso es que esto sirve como factor pronóstico para decir que una paciente puede tener preeclampsia o un trastorno hipertensivo en el futuro, ¿verdad? Claro,
Estos estudios de laboratorio son caros, no los hacen a nivel público, pero nos ayudaría mucho cuando tenemos dudas sobre un diagnóstico de una paciente con trastornos hipertensivos o una preeclampsia o una hipertensión arterial crónica en crisis, ¿verdad? Hacer un diagnóstico diferencial y así hacer un diagnóstico un poco más preciso, ¿verdad? Entonces, tener una disfunción endotelial, ¿verdad? Lo normal sería que se acoplaran los factores angiogénicos, tanto los factores de crecimiento endotelial y que las tyrosina y las endoglinas estuvieran acopladas a estos factores, pero esto se ve alterado, hay una disfunción endotelial y por lo tanto el acoplamiento no ocurre como ven en el esquema de la preeclampsia, ¿verdad? Pero en sí son un montón de cosas, circunstancias que conllevan que una paciente tenga un trastorno hipertensivo en el embarazo. Lo ideal, y todos ustedes ya saben, que sería que la paciente llegara a una atención preconcepcional, que uno valorara los factores nutricionales, los factores genéticos, la edad de la paciente, la obesidad, la dislipemia y todos estos factores para tratar de mejorar algunas condiciones. O sea, me llega una paciente obesa, yo le digo, señora, tiene que tratar de adelgazar, mejorar la dieta y tal vez aquí en 2 o 3 meses volvemos a hablar para ver su pronóstico en relación a un embarazo bien planificado, pero todos ustedes saben que la mayoría de los embarazos no son planificados y eso es lo que condiciona a que ocurra el trastorno hipertensivo del embarazo. Como ya les había mencionado, va a haber una hipoperfusión placentaria, un estrés oxidativo, una disfunción endotelial que se les acaba de mencionar. Y por lo tanto el tromboxano, la endotelina, las angiotensina van a estar aumentadas y el óxido nítrico y la prostacyclina van a estar disminuidas. Por lo tanto, toda la fisiopatología de lo que implica tener una paciente con un trastorno hipertensivo es vasoespasmo. Por eso es que tienen el dolor de cabeza, por eso es que tiene la epigastralgia en la paciente, por eso ve fosfenos, por eso escucha tinnitus, tiene timpanismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Puede haber una lesión glomerular, hay liberación de proteínas, incrementan las transaminases por la isquemia hepática y por la isquemia hay liberación de glutamato a nivel del sistema nervioso central y ocurren las crisis convulsivas. Pero no todo el cambio fisiológico es así nomás, ¿verdad? O sea, como les había mencionado, hay cambios cardiovasculares, hay una mayor poscarga por el incremento de la presión arterial, la precarga se reduce por la hemoconcentración o disminución del volumen sanguíneo que no ocurre dentro de los cambios fisiológicos normales de una mujer embarazada, como les había mencionado, ¿verdad? Y la activación endotelial, ¿verdad? Que también esto, además de que la paciente ya está predispuesta a tener extravasación interna endotelial, ¿verdad? Esto se incrementa y por eso ustedes ven una señora que está edematosa, como encharcada, ¿verdad? Y algo importante, esto también se da a nivel de los vasos vasculares a nivel pulmonar. Por eso es que las pacientes con trastornos hipertensivos o una preeclampsia están más predispuestas a tener una edema aguda del pulmón. Hay consumo de plaquetas, como ya les había dicho, y es frecuente que nosotros encontremos trombocitopenia. Hay hemólisis, hablamos de un síndrome de Hell, hay esquizocitosis, esferocitosis y reticulocitosis cuando hacen el proteína de sangre periférica. Hay un incremento elevado de consumo del factor 8, de fibropéptidos, del dímero D y los niveles reducidos de algunas proteínas reguladoras, antitrombina 3, C, proteína C y S. Y por eso es que les digo que es más fácil que una paciente con preeclampsia severa conlleve a una coagulación intravascular diseminada. Hay una disminución de la perfusión renal, disminución de la tasa de filtración glomerular. Por eso es que es frecuente que ustedes observen que una pacientita que tiene preeclampsia tenga oliguria, ¿verdad? La concentración de sodio está elevada en la orina. Esto es algo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Dentro de los estudios. Hay una hemorragia periportal porque hay incremento de la
de la circulación, de la hipertensión de la vena periportal, distiende la cápsula de Gleason y puede provocar una ruptura hepática incluso. ¿Verdad? Lo de las convulsiones ya las había mencionado, que el neurotransmisor que está asociado y se libera por la isquemia que hay a nivel del tejido cerebral es por el glutamato. Y aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero deben de recordar que el riñón lamentablemente es uno de los órganos que no entra en los órganos de choque, es el más afectado cuando ocurren este tipo de cambios fisiopatológicos en la paciente, ¿verdad? Y se ve afectado. Incluso ustedes cuando si estudian patología y hacen una autopsia en una paciente con eclampsia van a ver que hay una endoteliosis glomerulocapilar, ¿verdad? Y es frecuente dentro de los hallazgos histopatológicos para decir que esa paciente murió por una preeclampsia. Aquí parte de las diferencias a nivel de glomérulo y los vasos capilares a nivel del riñón, ¿verdad? Los cambios tan drásticos que disminuyen la circulación y el proceso inflamatorio que ocurre y conlleva a que la paciente tenga afección renal. Y como todos ya saben, dentro de las complicaciones de la preeclampsia severa está la eclampsia, que no es más que toda aquella paciente que tiene convulsiones tónico-clónicas secundaria a la crisis hipertensiva que tiene la paciente. Hay que tener cuidado, o sea, no toda paciente que llega con crisis convulsiva es eclampsia, más sin embargo toda aquella paciente que llega convulsionando hay que pensar que es eclampsia y hay que manejarla como tal. Eso quiere decir que nosotros vamos agotando todas las decisiones pertinentes y las intervenciones oportunas para descartar que no sea una eclampsia. Vuelvo y repito, la idea no es tener estas convulsiones tónico-clónicas en todas aquellas pacientes que tienen preeclampsia, sino que haber agotado todas las medidas pertinentes y los manejos adecuados y oportunos para evitar esta serie de complicaciones que pueden ocurrir además de otras, como la preeclampsia en la paciente con preeclampsia severa. De forma oportuna nosotros tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Y decir que aquella paciente que tiene cifras tensionales arriba del 160-110 ya no es un trastorno hipertensivo en donde nosotros podemos observar a una paciente, sino que hacer intervenciones oportunas y decir que es una preeclampsia con datos de severidad. Con respecto a la proteinuria, aquí hay muchas controversias de acuerdo a las publicaciones más recientes. En sí, nosotros definimos preeclampsia, solamente preeclampsia con proteinuria de 300 miligramos en 24 horas. Y no vale la pena volver a repetir una proteinuria, sencillamente es una preeclampsia y nosotros tenemos que hacer vigilancia estricta de la paciente. Más, sin embargo, si una paciente presenta proteinuria de 24 horas arriba de 2 gramos, tenemos que pensar y sospechar que puede ser una paciente con preeclampsia severa. Otros hallazgos importantes o relevantes en la trombocitopenia, como ya les he mencionado, la creatinina aumentada sérica arriba de 1.1, la elevación de las pruebas de función hepática, ¿verdad? Y otras circunstancias propias y particulares, por ejemplo, si llega una paciente convulsionando y me damos edema cerebral, o nos llega una paciente con dificultad respiratoria y tiene edema agudo del pulmón, tenemos que pensar que puede ser una paciente con preeclampsia. De todo lo anterior, hay que tener en cuenta la sintomatología vasoespástica que puede presentar una paciente ante esta crisis hipertensiva, la cefalea, como ya les había mencionado, la visión borrosa, los tinitos, la epigastralgia por hipoxia periportal, además de disturbios visuales, fosfenos y tinitos. Parámetros clínicos hay que tomar en cuenta algunas manifestaciones como tal, como la cefalea. Esta cefalea va a ser intensa, persistente, progresiva, y lo típico y lo característico es que es una cefalea generalizada y que no va a responder a analgésicos.
Hay que tener cuidado todo con esto porque a veces hay pacientes que ustedes le dan una acetaminofén y resuelve el dolor de cabeza, pero aquella que persiste, ojo, hay que tomar la presión. Yo siempre les digo a los pacientes que hay que tomar la presión siempre ante una cefalea. ¿A qué promueve el hecho de que nosotros tengamos una cefalea? Una serie de complicaciones y por eso lo manifiesta como tal la paciente. Okay. El paciente llega con 160, 110 de presión y tiene cefalea, esa paciente va a convulsionar. Y puede tener alteraciones de conducta o disminución de las escalas de Glasgow en relación a alguna serie de complicaciones como una hemorragia cerebral, edema cerebral, algunos microinfartos o incluso algunas trombosis. Hay que tener en cuenta todo esto porque a veces la paciente no solo es corregir la crisis convulsiva y pensar que todo va a estar bien, se puede complicar con otras cosas. Unas fotografías de algunas autopsias que se han hecho al paciente, que ustedes ya supongo que lo han visto porque está en su libro de William. Y una complicación que es frecuente y que yo creo que estamos viendo más ahora en nuestro medio es el síndrome de Hell, ¿verdad? Que el síndrome de Hell en sus siglas nada más implica lo siguiente: hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. Más sin embargo, la elevación de las enzimas hepáticas y la trombocitopenia ya son parámetros de lo que implica tener una paciente con preeclampsia severa, pero la hemólisis no. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico adecuado de hemólisis, una con efectos de sangre periférica, que ya las había mencionado. La bilirrubina indirecta puede estar incrementada y también el incremento arriba de 600 de la LDH. Lamentablemente la incidencia de la preeclampsia severa con síndrome de Hell es relativamente alto. Un 70% de las pacientes van a presentar el síndrome antes del parto, 10% antes de las 27 semanas, ¿verdad? Después el 70% entre las 27 y 37 semanas, ¿verdad? Y incluso después del parto pueden llegar a presentar un síndrome de Hell. Hay que tener cuidado con estas pacientes. Está lo que ya les había mencionado, lo que nosotros íbamos a encontrar: la elevación de las bilirrubinas indirectas, las transaminasas elevadas al doble, el incremento de la LDH y la trombocitopenia, ¿verdad? Ojo con esto, ¿verdad? Recuerden que para hacer el diagnóstico de Hell tenemos que confirmar la hemólisis. Y a la vez nosotros podemos clasificar el síndrome de Hell en categorías: clase 1, clase 2 y clase 3 de acuerdo al recuento plaquetario, ¿verdad? Si clase 1 menor de 50.000 de plaqueta, clase 2 entre 50.000 a 100.000, y aquí la controversia de la clase 3 cuando ya tienen recuento entre 100.000 a 150.000. Que el síndrome de Hell era una disfunción hepática, ¿verdad? Por eso hay incremento de las transaminasas, ¿verdad? Y la hemólisis que ocurre por ende, ¿verdad? Por eso es que a veces, de acuerdo al manejo, nosotros a veces decidimos dar corticosteroides, que hay controversias todavía con ellos porque no sabemos si funcionan o no. Yo de antemano me atrevo a decirlo, si lo utilizamos y he visto buenos resultados, y si no, entonces hay que transfundir a la paciente. Acá una fotografía de un froteo de sangre periférica en donde se ve reticulocitos, esferocitosis, ¿verdad? Nos confirman que hay una hemólisis, ¿verdad? Esto es lo que casi no acostumbramos nosotros y nos perdemos de la academia por tratar de solamente sacar un trabajo y no vamos a observar todo esto que nos ayuda a establecer un diagnóstico más adecuado en la paciente. Bueno, a nivel hepático ocurre una serie de acontecimientos que conllevan a incrementar la mortalidad o la morbilidad de la paciente. Hay un incremento de la hipertensión periportal, tiene la cápsula de Gleason, ¿verdad? Hay hemorragias intraparenquimatamentosas, hay necrosis con depósitos de fibrina, hay una disfunción hepática, se manifiesta con el incremento de las transaminasas y con el incremento de la LDH. Cuando ya hay una afección hepática, incrementa la mortalidad en un 20% de todas las pacientes que tienen preeclampsia severa.
Por eso es que nosotros tenemos que hacer, y insisto, intervenciones oportunas. Imagen de un hematoma subcapsular en una autopsia, una necrosis del tejido hepático, también una afección a nivel de hígado a través de una imagen por tomografía. Y lo que creo que se debe de manejar es la prevención, ¿verdad? Debemos de diagnosticar de forma oportuna un trastorno hipertensivo en el embarazo, ya sea una hipertensión crónica, una hipertensión gestacional, referirla donde corresponda, hacer el manejo adecuado y hacer intervenciones oportunas. Sé que dentro del manejo del médico en servicio social probablemente a ustedes no les va a tocar decidir hay que sacar o no el bebé, ustedes no van a estar en esa situación de poner en una balanza la vida del bebé o de la mamá, ¿verdad? Lo que sí les digo es que no vale la pena tratar de salvar la vida del bebé si vamos a arriesgar la vida de la madre. Se habla de manejos expectantes, ¿verdad? Eso en muchos países que tienen mejores condiciones que nosotros en la cuestión de inversión en el área de salud no lo hacen. Nosotros no lo hacemos. Desconozco si en otras partes del país, en otros hospitales se hace. Solo sé que en el hospital escuela se dan inductores de mandíbulas pulmonares y se evacúa, ¿verdad? Se habla de tantas cosas que nosotros podemos hacer en el transcurso de prevenir una preeclampsia en una paciente. Lo ideal, como les había mencionado, es encontrar a aquella paciente que desea embarazarse y está en malas condiciones y ver los factores de riesgo para que ella llegue a presentar un trastorno hipertensivo durante el embarazo. Claro, si nosotros tenemos la paciente ya embarazada, vamos a hacer una manipulación adecuada con un nutricionista sobre la dieta, disminuir el consumo de sal, aunque esto es relativo, hay mucha información que ahora dice que no tiene nada que ver, ¿verdad? El ejercicio, aunque es algo complicado y tedioso en el transcurso del embarazo, ¿verdad? Algunos antihipertensivos de sostén que vamos a utilizar en el transcurso de una paciente embarazada para ya sea hipertensión crónica o de acuerdo las condiciones propias y particulares de la paciente y decidir controlar ese problema hipertensivo tratando de llegar a un embarazo más cerca del término. Algunos antioxidantes, ¿verdad? Más sin embargo, no hay nada escrito que dé confirmaciones de que esto realmente previene un trastorno hipertensivo en el embarazo. Lo que sí es la aspirina en dosis baja, ¿verdad? Previene lo que es la agregación plaquetaria y por ende disminuye la liberación de tromboxano, y la verdad es que sí, dentro de lo que he observado, sí reduce la incidencia de preeclampsias, aunque hay literatura que dice que no. Pero lo que yo he observado es que sí, ayuda. Bueno, en forma de resumen, no es que les voy a mencionar todo, pero tienen que tener claro que de entrada tienen que siempre sí o sí ponerle el sulfato de magnesio. Tienen que saber la dosis de carga, y no solamente es la dosis de carga, sino cómo se diluye el sulfato de magnesio. Cuándo voy a poner los 4 gramos, cuándo voy a poner los 6 gramos, cuándo voy a poner 1 o 2 gramos de sulfato de magnesio en sus dosis de mantenimiento y su dilución. Y el objetivo de la utilización del sulfato de magnesio es evitar las crisis convulsivas, ya sea de forma profiláctica o como anticonvulsivante. Y es ahí donde yo les menciono que yo tengo una paciente que ya viene con eclampsia, entonces viene convulsionando y le pongo los 4 gramos. No mejora, le pongo los otros 2 gramos de carga. Y después, si no mejora o vuelve a convulsionar con 1 gramo IV por hora, entonces voy a agregar los 2 gramos. Aquí hay una cuestión, o sea, la dosis de carga se diluye en 100 cc de destrozal 5, de solución salina, y igual
La dosis de mantenimiento se ponen 12 ampollas o 12 gramos en 880 de solución salina, ¿verdad? A pasar 28 gotas por minuto. Aquí el detalle es que, y probablemente esto se va a cambiar cuando se revisen las normas de salud, porque tenemos que reducir la administración de líquidos en este tipo de pacientes. Recuerden que hay un incremento de la permeabilidad capilar y la predisponemos a edema agudo del pulmón. El uso de antihipertensivos hay de primera línea, ¿verdad? Que son la hidralazina, la nifedipina y el abetalol. Estos antihipertensivos, de acuerdo a su esquema, ¿verdad? Van a ser los primeros que se utilicen cuando tenemos una crisis hipertensiva. Y cuando ya tenemos una paciente que está tranquila, que no tiene crisis hipertensiva, que no hay incremento de resistencia vascular periférica y todo esto, se tiene que decidir y analizar si damos antihipertensivos de entrada. Aquí hay mucha controversia todavía. Hay países que hacen grandes estudios ante esta situación de los problemas hipertensivos. La verdad es que sí, en un hospital de tercer nivel, si se hicieran monitoreos, probablemente estuviéramos viendo cómo se comporta el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, volumen sistólico, y de ver alteraciones en donde se incrementa la resistencia vascular periférica, disminuye el gasto cardíaco, tomar decisiones en base a parámetros tanto del medicamento que le estamos dando a la paciente como de intervenciones oportunas. Y los inductores de madurez pulmonar, cosa importante, ¿verdad? Antes de las 34 semanas tenemos que ponerlos. Mejora el pronóstico en nuestro país alrededor de las 28 semanas, ¿verdad? Sin embargo, antes de las 34 semanas es muy buen pronóstico también. Ya de 34 semanas para allá no los ponemos. ¿Y qué debemos de poner? Si la dexametasona o la betametasona, pues el que tengamos a mano, ¿verdad? Si tenemos dexametasona 12 miligramos, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, y la beta 12 miligramos 2 dosis. Pues ustedes se acostumbran a poner más dexametasona porque es lo que tienen a nivel público. Así de sencillo. Si tuviéramos beta, pondríamos beta, ¿verdad? Pero la verdad que en relación a efectos secundarios y todo esto son relativamente casi igual, ¿verdad? Y estas deberían ser las órdenes médicas. Muchas veces tenemos luz fuerte en la paciente, cosa importante, hay que estar cuantificando la diuresis, los exámenes de control, ¿verdad? Y hay que hacer de monitoreo fetal, y más si vamos a evacuar el feto, y un ultrasonido, ¿verdad? Y si hay sospechas de intoxicación del sulfato, deberíamos de tener a nivel hospitalario los niveles séricos del sulfato. Dentro de los exámenes de rutina que ustedes ya conocen, el recuento plaquetario, la creatinina, las transaminasas, el ácido úrico, que es algo muy importante que se ha dejado de tomar en cuenta, la proteinuria, que hay muchas controversias. Lo cierto es que si tienen proteinuria positiva en 24 horas, ya sea de 300 o 2 gramos, hay mucha controversia cuando no hay alguna otra alteración de laboratorio, y es ahí en donde ustedes tienen que pensar, puede existir otra cosa, un feocromocitoma, una síndrome nefrótico o algo así en particular, y descartar todo esto para no sacar de forma innecesaria a un bebé. La restricción de los líquidos, que ya la había mencionado. Pensar que las posibilidades por falta de bienestar fetal son grandes y vamos a tener que hacer un manejo quirúrgico, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ser muy acuciosos, poner profilaxis para trombosis, tratar de reducir las posibilidades de sangrado y hacer manejos médicos de forma oportuna. Ojo con la dosis de sulfato de magnesio, recuerden que pueden haber complicaciones, hay que evaluar la frecuencia respiratoria, hay que preguntar a la paciente si siente cansancio, hay que descartar que no sea un edema agudo de pulmón, una tromboembolia agudo de pulmón, hay que evaluar reflejos patelares, recuerden que hay hiperreflexia cuando la paciente tiene hiperexcitación a nivel de cerebro por un proceso vasoespástico.
que ya las había mencionado, y entonces están incrementadas. Aquí, cuando ya se está intoxicando la paciente, van a encontrar disminución de los reflejos patelares y la medición de la diuresis. Y en relación a la eclampsia, ojo, hay que estabilizar a la paciente lo más posible que se pueda, hay que bajar esa presión arterial, hay que disminuir las crisis convulsivas y hay que tomar una decisión oportuna y en las mejores condiciones posibles que van a ser, o ya sea por cesárea o por parto, de acuerdo a las condiciones propias y particulares de cada paciente. Y ojo con la administración de líquido, vuelvo a insistir, ¿verdad? Ojo con la diuresis de la paciente. En promedio, de acuerdo a la producción de diuresis por kilo de peso, nosotros más o menos vamos a esperar que hayan 30 a 40 ml por hora, ¿verdad? Y de no tener diuresis en la paciente, pues analicemos que pueden haber consecuencias: un edema agudo de pulmón por sobrecarga de líquidos, una intoxicación por sulfato de magnesio, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este problema ante tanto daño renal que puede tener una paciente con una preeclampsia severa. Convulsiva, pues revaloren lo del sulfato de magnesio, hay que administrarlo, hay que ver cómo responde la paciente, hay que usar otro anticonvulsivante de emergencia si la paciente no responde. Recuerden que otro anticonvulsivante lamentablemente deprime el sistema nervioso central del bebé, protejan la lengua de la paciente, ¿verdad? Hay que revalorar la inducción, conducción o la evacuación del feto. Hay que ocultar frecuencia cardíaca fetal, ¿verdad? Revaloren todo lo demás, no solamente hay que enfocarse a la presión arterial, hay que ver la frecuencia respiratoria, en los reflejos osteotendinosos, y vigilar algún otro síntoma vasoespástico, como una epigastralgia en una paciente que viene con una preeclampsia severa. El tratamiento médico, que los hemos tratado de ir discutiendo poco a poco, ¿verdad? Los antihipertensivos, hemoterapia, que no desconozco qué es lo que se hace, pero no lo utilizamos nosotros acá, esteroides, sulfato de magnesio y todo esto. Que ustedes pueden leer cualquier esquema del sulfato de magnesio, más sin embargo lo recomendable es lo que está escrito en las normas de salud, no se salgan de eso, ¿verdad? Probablemente, como les digo, eso tendrían que estudiarse, tiene que cambiar, pero hasta que no, entonces se utiliza, no vayan a poner un esquema que lo vieron en tal lado. Las condiciones físicas y el biotipo corporal de nuestra mujer en nuestros países es muy distinta a la mayor parte donde ustedes ven que se hace mayor cantidad de investigación y que publican que tal dosis de medicamento es muy buena en esta paciente y tal vez para nosotros no. Y recuerden, lamentablemente el manejo para nosotros es la evacuación del bebé, es la cura para la preeclampsia severa, y muchas veces vamos a encontrarnos entre fetos pretérminos y lo predisponemos o condicionamos para la muerte fetal o muerte neonatal. Vamos a tener membrana hialina, enterocolitis necrotizante, ¿verdad? Sepsis y muchos problemas en relación al bebé. Y ya casi para concluir, y no voy a resaltar mucho, ¿verdad? Esto es un flujograma, espero que lo guarden, que lo lean, de los medicamentos que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Como antihipertensivos, de primera línea. Sin embargo, en algunas ocasiones voy a tener nitroprusiato de sodio y nitroglicerina, y aquí lamentablemente voy a tener que tomar conductas en base a qué es lo que tengo que decidir y evacuar inmediatamente al bebé, ¿verdad? Probablemente, como les digo y les repito, a ustedes no les va a tocar, probablemente lo que van a tener es nifedipina, van a administrar tabletas de 10 miligramos de acción rápida, van a valorar en 20 a 30 minutos y van a volver a administrar otra dosis. Y después probablemente esto les da tiempo para que llegue a un hospital regional y que ellos decidan si le administran otro tipo de medicamentos. Siempre primero se pone el sulfato, ¿verdad?
y después se ponen los antihipertensivos de primera línea. La verdad es que yo nunca he visto que una paciente con preeclampsia severa y que viene con una crisis hipertensiva mejore solamente con la administración del sulfato de magnesio, ¿verdad? Y el gluconato de calcio, recuerden que es para la intoxicación del sulfato de magnesio. Y aquí también los esquemas, y lo que más me interesa es que ustedes lean lo de los antihipertensivos de primera línea, ¿verdad? Si está en un hospital regional, que le pueden administrar, claro que va a ser bajo el control del anestesiólogo, y decidir la evacuación del feto, ¿verdad? Pero la idea es que entiendan cómo es el flujograma del manejo que se tiene que hacer con una paciente con preeclampsia severa. Y recuerden que no solamente es un manejo propio y particular de cada uno, no es que yo solo voy a resolver, ocupa un trabajo en equipo, ¿verdad? Con enfermería, con el médico interno, con el médico en servicio social, con el médico general, con el especialista, con medicina interna y con UCI incluso, ¿verdad? Y lo primero que tienen que valorar ustedes es el oxígeno, la permeabilidad de las vías respiratorias, ¿verdad? Hay que ver si viene en crisis convulsiva la paciente, hay que evitar la broncoaspiración, ¿verdad? Después garantizar las dos vías de acceso intravenoso, hay que controlar las crisis convulsivas, hay que controlar las crisis hipertensivas, ¿verdad? Y muchas veces vamos a encontrar pacientes que vienen en muy mal estado, ¿verdad? Nos toca sacar el bebé, hay que hacer una monitorización y hay que resolverlo lo más pronto posible a la paciente para que no termine en algo tan grave como la muerte materna, ¿verdad? Y como les repito, lamentablemente no sabemos todavía a ciencia cierta por qué se produce el trastorno hipertensivo. Hay estudios de laboratorio que les mencioné que se pueden hacer y tomar conductas oportunas en relación a esto, y el gobierno tendrá que hacer mayores inversiones para reducir este problema de muerte materna. Y también tenemos que tratar de prevenir a los trastornos hipertensivos y prolongar lo más que podamos el embarazo. Pero si ya tenemos un embarazo menor de 24 semanas o mayor de 34 semanas, ahí no podemos dejar de ser agresivos y tomar la conducta mejor, de la mejor forma para tanto la mamá o como para el bebé, ¿verdad? Y recuerden que dentro de lo que ya hemos discutido y hemos hablado, no solamente es hablar de riesgos solo para la mamá, y tampoco hay que olvidarse de los riesgos para el bebé, ¿verdad? Conlleva algo desprendimiento prematuro de placenta por los cambios abruptos de la presión sanguínea, ¿verdad? Insuficiencia renal aguda, cambios cardiovasculares o secuelas por parte de estos problemas hipertensivos, edema agudo de pulmón, coagulación intravascular diseminada, tromboembolia aguda de pulmón, ¿verdad? Hay que hacer intervenciones oportunas, no llegar a algo tan grave. Yo recuerdo que una vez nos refirieron del hospital, de uno de los hospitales regionales al hospital escuela, una señora que había convulsionado, el bebé se había muerto y lo que había ocurrido es que se había desprendido la placenta, sangraba. La mandaron a que se muriera al hospital, ¿verdad? Hay que hacer intervenciones de forma acuciosa, oportunas, y tratar de estabilizar lo más pronto posible a la paciente. Entre más prevención hagamos, mejores condiciones vamos a tener para entregar a ese bebé al servicio de pediatría. Hay que reducir la prematurez, el bajo peso al nacer, depresión al nacer, el sufrimiento fetal, y la idea es presentar el feto en las mejores condiciones posibles al servicio de pediatría. Claro, lamentablemente hay mala educación. Hay pacientes que no llegan a su primer control prenatal, sino ya tienen 23, 24 semanas, ya llegan con la crisis hipertensiva, y estas son las cosas que dan lástima, porque las condiciones propias a veces de nosotros se nos salen fuera de nuestras manos, y lamentablemente la paciente condiciona mucho su vida. Espero que les haya gustado. Recuerden que siempre pueden hacer evaluaciones o preguntas. Gracias.